Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Patarroyo, de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy voy a hablar sobre el tema de probabilidad y estadística. Bueno, como primera parte de este tema, vamos a hablar sobre por qué las medidas estadísticas son útiles para abordar las dimensiones del caso. Las medidas estadísticas son útiles para abordar las dimensiones del caso porque proporcionan una forma sistemática y objetiva de analizar y describir los datos relacionados con el caso. Aquí dejo algunas razones por las que las medidas estadísticas son útiles. 1. Resumen de datos. Las medidas estadísticas permiten resumir grandes cantidades de datos en números y gráficos que son fáciles de entender y analizar. 2. Identificación de patrones. Las medidas estadísticas ayudan a identificar patrones y tendencias en los datos, lo que puede ser útil para entender las causas y consecuencias del caso. 3. Comparación de datos. Las medidas estadísticas permiten comparar datos de diferentes fuentes, lo que puede ser útil para evaluar la efectividad de diferentes intervenciones o estrategias. 4. Evaluación de la variabilidad. Las medidas estadísticas ayudan a evaluar la variabilidad en los datos, lo que puede ser útil para entender la incertidumbre o complejidad del caso. 5. Toma de decisiones. Las medidas estadísticas proporcionan una base objetiva para tomar decisiones informadas sobre el caso, lo que puede ser útil para desarrollar estrategias efectivas para abordar el problema. En esta parte indicaré la media, mediana, moda y desviación estándar del número de habitantes en la zona afectada durante los últimos 5 años. En el primer cuadro vamos a ver la información poblacional. Nos dice que el número de habitantes en la zona afectada por el colapso del edificio en los últimos 5 años, del más reciente al más antiguo, es el primer año 10.000, el segundo año 11.500, el tercer año 12.200, el cuarto año 10.800 y el quinto año 9.900. En el segundo cuadro vemos las medidas de tendencia, número de habitantes promedio, que es el valor a 10.880, moda, acá nos indica en este caso que no tiene moda, mediana es 10.800 y la desviación estándar es de 879.000.54. Aquí presentaré gráficamente cómo se calcula cada valor. Entonces, en este caso, para calcular la media, sumamos todos los valores y dividimos entre el número de los valores. Media, 10.000 más 11.500 más 12.200 más 10.800 más 9.900, dividimos entre 5, que son los 5 valores, eso nos da una media de 114.000. Esta cifra la dividimos entre 5 valores. Para calcular la mediana, ordenamos los valores de menor a mayor y elegimos el valor del medio. En este caso, de los 5 valores, el mayor del medio sería 10.800. Como hay un número impar de valores, la media es el tercer valor. Entonces, la mediana sería 10.800. Y la moda es el valor que aparece con más frecuencia en la lista. En este caso, como no hay ningún valor que aparezca más de una vez, entonces no hay moda. Para calcular la tendencia central y dispersión de la resistencia a la compresión del suelo, podemos encontrar en esta tabla los siguientes valores: 12.5, 14.2, 10.8, 11.9 y 13.6. Al sumar estos valores podemos ver que la media tiene un valor de 12.6. En este caso, como no hay valores que aparezcan más de una vez, entonces en este caso no hay moda. La media sería 12.5 y la desviación estándar de estos puntos tiene un valor a 1.2083046. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Que una desviación estándar pequeña nos dice que los datos están más agrupados alrededor de la media.
En este caso, los datos están más cercanos al promedio de 12.6 megapascales. Bueno, acá voy a poner un pequeño ejemplo, que es el gráfico de la distribución de la resistencia por medio de este histograma. Entonces, este histograma nos permite observar que la frecuencia o puntos del terreno de un rango determinado, 10,8 hasta 12,5, es de 3 veces. Esto indica que de los 5 puntos donde se ha medido la resistencia, en 3 puntos se tiene una resistencia dentro del rango. Para una resistencia mayor al mayor a 12,5. Solo 2 puntos del terreno entran en este rango. Ahora vamos a analizar la relación entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo mediante un gráfico de dispersión. Entonces, por medio de este gráfico de dispersión, podemos observar que existe una correlación positiva en la profundidad del nivel freático, como en la resistencia de compresión del suelo, medido en varios puntos del terreno. Esto indica que a medida que la profundidad del nivel freático aumenta, también aumentará la resistencia de la compresión del suelo. Gracias a que existe una buena correlación de ambas variables, podemos trazar una ecuación de la línea que nos permite entender matemáticamente cómo crece o decrece la profundidad del nivel freático con respecto a la resistencia de la compresión del suelo. Entonces, en este caso, X en la ecuación corresponde al valor de la resistencia de compresión del suelo. 0,4027 representa la pendiente de la línea recta. Esta, al ser la derecha y hacia arriba positiva, nos indica que a medida que va creciendo la resistencia a la compresión del terreno, también va en aumento en la profundidad del nivel freático. Y por último, la ecuación de la línea tendencia nos dice que para cada valor de X, resistencia a la compresión, podemos calcular un valor de nivel freático. En esta parte, para calcular la media, mediana y rango de la magnitud de los terremotos, debemos sumar todas las magnitudes. Entonces, en este cuadro de registro de eventos sísmicos, nos dice que tenemos la magnitud 5.4, 4.8, 6.2, 5.9 y 4.5. Al sumar estos valores, nos damos cuenta que la media sería 5.36. El rango tiene un valor de 1.7 y la mediana tiene un valor de 5.4. Basado en el ejemplo anterior, vamos a analizar si existe alguna relación entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. En este caso, yo preferí hacerlo con un gráfico de dispersión de terremotos versus el número de réplicas. Y nos podemos dar cuenta que entre los últimos 10 años, tanto el número de terremotos y el número de réplicas fueron aumentando a excepción de un punto. Este dato es un dato atípico en el cual hubo más réplicas con una magnitud de terremoto.